Querido Emilio, uy no, ¿en qué estaría yo pensando? Este fue Baltasar, esta era otra carta. Bueno, os supongo ya enterados a estas alturas, 12 horas después, si me veis en tiempo real, casi 24 horas, en realidad después, de que el presidente del gobierno, nuestro caudillo, nuestro conductor, esa luz que guía nuestros destinos, ese faro al final de la lóbrega oscuridad de este túnel en el que está subida España, nos ha escrito una carta conmovedora, la tengo delante. Carta a la ciudadanía. Sencillo, como es él, ya conocéis al personaje. Hablo del figura, por si alguien se me ha perdido. No suele ser habitual que me dirija usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. Mirad, una primera pausa. Una de las cosas que no tenía yo procesadas del figura es que estuviera peleado con la sintaxis y con la semántica. Le agradezco, coma, por tanto, coma, que tome un poco de su tiempo, que tome... Omar, déjame un vaso, que tome, que tengo que tomar, que me tome o que se tome un poco de su tiempo. No sé, pues está un poco aquí el verbo encajado con calzador, ¿no? Que pierda el tiempo usted en realidad leyendo estas chorradas. Bueno, a lo que vamos, el figura está muy contrito porque, y me he pasado semanas, meses diría yo, pero sobre todo semanas, repitiéndoslo. Al final, Begoña Gómez acabará compareciendo, por supuesto, ante el Parlamento, a ver si ya Feijóo se cae del guindo, y la cita a declarar, y acabará declarando delante de un juez. Gracias a Miguel Bernat, gracias a Manos Limpias, al que ahora van a intentar desacreditar, le van a amenazar, le van a intentar joder la vida con perdón, como ya lo hicieron una vez, hace no demasiados años, pero es el único que ha tenido la audacia, bueno, también hazte oír, que ha llevado a Begoña a la justicia europea, Miguel Bernat, de iniciar acciones judiciales, y en ello está el número 41 de la Plaza Castilla, para ver, bueno, si no hay nada, a lo mejor es que no hay nada, o si hubiera materia presuntamente delictiva en alguna de las 200.000 cosas que se han publicado en los últimos 2 meses y pico ya, en los últimos 2 meses, acerca de las actividades presuntamente privadas de doña Begoña Gómez Fernández. Esto ha irritado sobremanera al figura, le ha sacado de sus casillas. Hoy es fácil decirlo. Dicen vulgarmente los cazadores en mi tierra, muy vulgarmente, a cojón visto macho seguro. Ayer puse en mi tweet line lo siguiente: hoy es fácil decirlo, pero... Y recuperé un campanazo mío de hace 5 semanas. Un campanazo en el que os vine a decir que no os líen, que no os confundan. Koldo no es el cortafuegos, Illa no es el cortafuegos, Francina no es el cortafuegos, Ábalos no es el cortafuegos, Marlaska no es el cortafuegos, ni siquiera personajes menores de esta trama como Aldama o como Juan José Hidalgo, consejero que no es político, es empresario. Aldama tampoco es político, es, bueno, empresario, comisionista, se le ha llamado comisionista, yo no sé si lo era, presunto comisionista. El auténtico cortafuegos, antes de llegar al mismísimo figura, no es otro que su propia esposa, doña Begoña Gómez Fernández. De ahí, y esto os lo dije hace 5 semanas, coged mi campanazo del 21 de marzo de la retaguardia, de ahí la crispación, de ahí los nervios, de ahí esa mandíbula ya más desencajada que nunca que exhibe el figura, de ahí esa suerte de parálisis facial. Y esto lo estoy diciendo sin ironía ninguna. Ojo con estas situaciones de tensión, que aquí no le deseamos mal a nadie, porque pueden acabar originando, todo parte del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, nunca sé cuál es de los dos, no soy médico, pueden acabar generando un problema, desde luego muy molesto, y un problema serio. Tanta tensión acumulada. Tanta tensión, decía yo, no es necesariamente, que seguro que sí, porque esté enamoradísimo de su mujer
o porque ejerza de padre de familia amantísimo, o porque realmente la única línea roja que tiene el figura es la de su familia. Tanta tensión solamente puede deberse a una causa, y es que el asunto tenga que ver con él, y tenga tanto que ver con él que le pegue directamente en la línea de flotación. Yo no sé si el figura, porque yo no soy nadie en la vida, no soy tan importante, si el figura oyó aquel comentario o algún otro. Aquel no lo sé, algún otro me consta que sí. Me consta que sí por razones que exceden este comentario y que no voy a revelar, pero que en más de una ocasión me han escuchado. Coño, fíjense si me han escuchado, que me han llevado ante un juez, en este caso por cosas que ni siquiera he dicho yo, que dijo una persona que me sentaron al lado. Así que fíjense si me escuchan. Pero, por cierto, otro paréntesis, aquí podemos ir todos ante el juez, menos la señora. La señora. ¿Qué pasa? ¿Que la señora es una intocable? ¿No es una ciudadana más? ¿A la señora no se la puede llevar ante la justicia? ¿No se la puede meter una denuncia? ¿No se la puede meter una querella? ¿Pero qué país vivimos? ¿Pero quién se cree esta gente que son? ¿Se creen que está por encima del bien y del mal? ¿Aquí podemos desfilar todos delante de un juez? ¿Pueden amenazar a Nacho Cardero, director del Confidencial, con llevarle delante de un juez? ¿Pueden llevar a Eurico Camparo delante de un juez? ¿Pueden amenazar a Carlos Cuesta con llevarle delante de un juez? ¿Pueden amenazar o pueden querellarse contra Álvaro Nieto, director de The Objective, y llevarle delante del juez? ¿Y a ellos qué pasa? ¿Que son biodegradables? ¿No se les puede pegar el polvo perdón, esto es una frase muy castellana, muy de mi abuela, ¿no se les pega el polvo al traje? ¿Están por encima del bien y del mal? Os he dicho muchas veces que solamente en España nos quedan los jueces y la Guardia Civil como garantes del Estado de Derecho y de nuestras libertades. Decía yo, y vuelvo al hilo principal, que compruebo con satisfacción que a lo mejor a veces me oye el figura, porque... ¿dónde es? Esto es bueno. Dice, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Yo decía en aquel campanazo del 21 de marzo, no os hagáis líos. Está que no le cabe el bigote de una gamba, por salva sea la parte, no porque esté muy enamorado de mi mujer, a lo mejor hemos tenido la misma inspiración y no ha sido precisamente en él aquel comentario editorial. Está porque hay algo tremendo, brutal, que no sabemos y que a lo mejor está a 5 minutos de desvelarse y que vamos a saber en 0, ¿no tendrá más que ver la payasada esta de la carta con que se acaba de reabrir el caso Pegasus, con que las autoridades francesas tienen mucha información y nuevos elementos? ¿Recordáis que había abierto un caso, una instrucción, en la Audiencia Nacional, que se archivó ante la falta de colaboración del gobierno de Israel? Se ha vuelto a reabrir. Volvamos al origen, volvamos al principio, por si alguien se ha ido perdiendo en los 200.000 capítulos de este culebrón. Todo este lío parte de un hecho gravísimo que se produjo en 2021 y que fue denunciado por el propio Gobierno de la Nación: el hackeo del teléfono móvil del figura y del ministro Planas, y creo recordar que del ministro Grande Marlaska, y creo recordar, no estoy seguro, que creo que también de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y creo recordar, denunciaron que también el del ministro de Agricultura, el del señor Luis Planas, y alguien dirá, coño, el ministro de Agricultura, con todos los respetos, no parece tan importante como para que le hackeen el teléfono. ¿No? ¿De qué frutas y qué verduras están llenos los mercados en España? ¿De qué país? Seguro que no es tan importante el teléfono del ministro de Agricultura. Ellos lo denunciaron. ¿Qué había en ese maldito teléfono móvil? Lo digo, no como, en fin, en ese maldito, fuck teléfono móvil, diría un americano. El teléfono móvil de la discordia. ¿Qué tendría ahí guardado Pedro Sánchez? Pues lo que puede tener guardado cualquier jefe de gobierno o jefe del Estado. Asuntos muy sensibles, secretos de Estado, tal vez, cuestiones personales. Puede ser, puede ser. Eso es lo que le pone nervioso a Pedro Sánchez. No
que me imagino que no le agrada, el hecho de que hayan abierto diligencias, no sé si está admitida a trámite la denuncia o la querella, todavía o no, pero desde luego se han abierto diligencias, vuelvo a repetir, en el juzgado número 41 de los de la Plaza de Castilla. 2 cojones, por cierto, señor juez, que no es fácil enfrentarse al poder establecido cuando es un poder del pelaje del que soportamos y que se las gasta como se las gasta. Lo que al figura le tiene descompuesto es esa reapertura del caso Pegasus. Y va y hace algo tan habitual, tan ridículo, como escribir una carta a la ciudadanía, como si fuera el guionista de Elena Francis, como si hubiéramos retrocedido 60 años en el tiempo. Me hacen pensar, dice, vuelvo a releer el primer párrafo, que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que se tome, coño, el día que explicaron esta cosa de cuando es reflexivo, cuando no es reflexivo, transitivo, intransitivo, ¿qué pasa? Que no fuiste al colegio ese día, que se tome unos minutos de su tiempo para leer estas humildes líneas que yo, como presidente del gobierno, como conductor, tengo a bien. ¿Es legal esto que has hecho, figura? Aparte de ser ridículo, que ya coincidimos, vamos, el medio país, que ya no nos causas ni miedo, nos causas rechifla. ¿Es legal esto que has hecho? De ponerte en stand-by, como las máquinas. ¿Se lo has comunicado al jefe del Estado? ¿Se lo has comunicado a Su Majestad el Rey? ¿Se lo has comunicado al Consejo de Ministros? ¿Se lo has comunicado al Parlamento? Porque esto lo sacas en tu Twitter solamente 6 o 8 horas después de salir con cajas destempladas del Parlamento. Ay, perdóname, que no sabía que estabas por encima del bien y del mal. Que tus atribuciones, las que tú mismo te confieres, por encima de las que te da la Constitución, sobrepasan con mucho no ya las de un jefe de gobierno corriente, incluso las de un jefe de Estado. Tú estás muy por encima, tú estás ya más en la línea Maduro. Dicen ahora que quieren empezar a convocar desde esta misma tarde concentraciones de apoyo a tu persona desde las sedes de Ferraz. Nos estamos venezuelizando. La última gran concentración que yo recuerdo de apoyo a un jefe de Estado, ¿sabes cuál fue? Una que tuvo lugar el 1 de octubre de 1975 en la Plaza de Oriente, donde 1 millón de españoles gritaban ¡Franco! 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 Como modo de protesta ante el vacío internacional que los principales países del globo terráqueo le habían hecho al todavía entonces moribundo, pero todavía jefe del Estado, por los últimos 5 fusilamientos de 2 miembros del FRAP y 3 del Grapo. ¿El 1 de octubre o el 1 de noviembre? El 1 de octubre, creo recordar, porque siempre tiro de memoria, ya sabéis que os digo que Google es de horteras. 1 de octubre de 1975. Franco, 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 Franco. Ya ayer intentasteis hacer un amago, ayer, a las pocas horas del conocimiento público de esta carta, haciendo una convocatoria en Ferraz en la que creo que llenasteis una esquinita. Una esquinita. Es de ver, es digno de lástima, ver toda la colección no de ministros, de altos cargos socialistas, de periodistas del régimen paniaguados. Claro, ¿de qué vais a vivir o de qué vais a comer cuando es decir tú, figura, desfiles y estéis ya con el prestigio profesional a la altura del betún? Es intolerable la cacería que está haciendo la extrema derecha. No todo vale en política. A los familiares no se les toca. Hay que joderse. La risa que daríais si no dierais tanta pena o en algunos casos incluso tanto asco. Y lo que habéis hecho con Isabel Díaz Ayuso, que habéis maltratado la figura de su padre, le habéis tocado a la madre, le habéis tocado el hermano, le habéis machacado, le habéis triturado, habéis puesto una lona gigantesca con la cara del hermano, ahora vais a por el novio, a por la pareja, por un asunto privado y un litigio con Hacienda, instrumentalizando a la Fiscalía, instrumentalizando y utilizando nada más y nada menos que a la ministra de Hacienda, que dicen que presuntamente, tal vez quizás, podría haber cometido un delito violando el artículo 95 de la Ley General Tributaria, revelando datos privados de un particular. Pero no todo vale en política. Los del fango somos nosotros,
podría hacer este campanazo eterno. ¿Quién cojones os habéis creído que sois? ¿Os habéis creído que estáis por encima de la ley? ¿Que estáis por encima del bien y del mal? ¿Quién te has creído que eres? Además, nada más, pero tampoco menos, que el presidente del gobierno. Mira, esta carta figura, y ahora sí que ya termino, solamente tiene 2 salidas o 3, bueno, puerta grande o enfermería. Que todo esto sea una payasada y un paripé para el lunes volver y decir: gracias porque he notado vuestro aliento y vuestro apoyo y sigo siendo vuestro presidente del gobierno. Tesis que sostiene la mayor parte del respetable, con 2 dedos de frente, y que no está tan embrutecido por la ideología socialista. Si así fuera, incluso habrías cometido un error, porque lo último que puede hacer un líder es hacer una demostración tan palmaria de debilidad como la que has hecho. Ya nada podrá volver a ser igual. Por cierto, cógete las portadas hoy, esta mañana, de la prensa internacional. Eres la rechifla. Y todos, sin una sola excepción, The Guardian, The Wall Street Journal, todos inciden en la presunta corrupción de tu mujer. Es decir, si fuera así es un error. Si realmente es cierto que se te está pasando por la cabeza, y esto no es un paripé ni una impostación, el dimitir, iba a decir, se nos ha caído, a mí no, pero a muchos se les ha caído el mito de que eras de cemento armado, de que eras de hierro. Eres mortal, tío. Memento mori, como los emperadores romanos. Aunque no les llegas ni a la suela del tacón a la mayoría. Eres mortal, tienes un punto débil. Coño, tu familia, que no está mal, eso demuestra, frente a los que dicen que eres un psicópata, que yo no lo creo, eso demuestra que eres humano, que sí tienes una línea roja al menos. Tu familia. Llama la atención también, de todas formas, que un depredador político, un depredador político como tú, que gusta tanto de hacer sangre políticamente de otros, se maree en cuanto ve la propia o la de alguien muy cercano. Política, la sangre política, es una metáfora, señor fiscal, es una metáfora. Esto es curioso, esto es un error de tamaño sideral, tanto si realmente has pensado en dimitir, porque ahora sí que ya evidencia que te quedan 5 minutos, como si ha sido un paripé para tensionar tanto al país que saques a media España en apoyo Franco, y termines de crispar y de encabronar a la otra media que está de ti hasta los cojones. Nada después de esto va a volver a ser igual. Es un error, es una torpeza, y cuidado, y ahí lo dejo porque no soy jurista, pero lo preguntaré, puede ser una ilegalidad. El ponerte en stand-by, porque tú eres presidente del gobierno, pero tu voluntad no es omnipotente, sin informar al rey, sin informar a las Cortes Generales y sin informar al Congreso de los Diputados, del cual había salido hacía unas horas. Arrancamos ya esta retaguardia y lo hacemos, tengo el placer de saludar, de dar la bienvenida pues a uno de los periodistas más valientes de España ahora mismo, Álvaro Nieto, director de The Objective. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bien, cansado, pero claro, sobreviviendo. Sobreviviendo. Oye, a ver si unos cuantos llegamos a ver el final de nuestros esfuerzos. A saco. Esto, a mí me parece, la enseño bien otra vez, la carta del figura, por si alguien acaba de aterrizar de otro planeta, me parece ridículo, lamentable y desde luego improcedente. Desde el punto de vista institucional, esto no tiene un pase. Hemos sabido en las últimas horas que parece ser que tuvo a bien el jefe del gobierno dirigirse a su majestad el rey. Pero hombre, hay 50.000 formas de hacer esto. Esto para empezar. Y segundo, y básicamente es por lo que quería preguntarte, los escenarios posibles que se abren a partir de ahora. ¿Esto es un farol? ¿O realmente para concitar apoyos, Pedro, no te vayas, ya en el culmen del peronismo? ¿O realmente al tipo se le ha pasado por la cabeza la idea de irse? ¿Se ha roto? ¿Es humano? Bueno, vamos a ver, yo creo que si quisiera dimitir, habría dimitido. Todo el mundo puede hacerlo, las dimisiones no se suelen anunciar, ¿no? Claro. Y si quisiera tomarse unos días de reflexión, como nos ha transmitido por escrito, pues también hay otras maneras de hacerlo sin necesidad de armar este escándalo. Es decir, tú puedes inventarte una gripe,
una gastroenteritis y retirarte a la Moncloa 3 días a reflexionar con tu mujer, a ver qué haces, y luego ya el lunes, cuando retomes la actividad, nos comunicas si dimites o no dimites, ¿no? Pero no actúas con la irresponsabilidad que estamos viendo de poner a todo el país en vilo y armar este espectáculo, ¿no? Conociendo la trayectoria de Sánchez, yo creo que estamos ante una estrategia para buscar una especie de cierre de filas en torno a su persona y salir o intentar salir más fortalecido de esta situación. Yo no veo un intento real por dimitir, pero también es cierto y te tengo que decir que como este presidente se ha caracterizado siempre por ser imprevisible, no descartaría de verdad ningún escenario. Por eso, porque desde el punto de vista de la pura teoría del liderazgo, incluso aunque fuera para salir reforzado, como tú dices, porque hemos visto ya que en las últimas horas se están empezando a organizar o a intentar escenificar pues distintas concentraciones en apoyo al conducator. Esto yo no lo veía, lo he dicho antes en el editorial, pues creo que desde el 1 de octubre, yo era muy pequeño, tenía 4 años, pero desde el 1 de octubre de 1975, cuando un moribundo jefe del Estado, caudillo que lo era todavía, consiguió reunir a 1 millón de personas en la Plaza de Oriente, gritando Franco, Franco, Franco. El mero hecho de dar esto a la imprenta, o en este caso a la red social, es ya un reconocimiento de franca debilidad. Hoy ya toda la prensa internacional, toda sin excepción, y antes vuélveme a poner si quieres un instante los pantallazos, Omar, señalan que el primer ministro español, el presidente del gobierno de España, valora la posibilidad de dejar su cargo, de dimitir por los presuntos escándalos de corrupción de su mujer. ¿De verdad cree que por mucho que junte a ministros, a altos cargos socialistas, a militantes, a una turba en la calle gritando Pedro, no nos dejes, Pedro, quédate con esto? Mira, ahí tenemos un maravilloso resumen de todas las portadas, de New York Times, The Guardian, prensa italiana también, etcétera, etcétera. Manifiesta demostración de debilidad. ¿De verdad cree que después de esto va a salir más fuerte, Álvaro? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que hay que esperar. Hay que esperar para evaluar adecuadamente este movimiento. Como te decía antes, yo creo que estamos ante una persona que ha demostrado en su trayectoria política, primero, que es muy resistente y que no tira la toalla fácilmente. Por tanto, yo si tuviera que apostar, apostaría que no va a dimitir, lógicamente. Y puesto que pienso que no va a dimitir, la otra opción es que pues lo hace para protegerse, para reforzarse. Tú dices que ahora el escándalo ha saltado a la prensa europea e internacional. Es verdad, es verdad. En un primer momento podríamos interpretar que le ha salido mal la jugada porque un escándalo del que nadie tenía conocimiento más allá de los Pirineos, pues ahora se ha enterado toda Europa, es verdad. Es claro. Pero yo esperaría al final de la película para saber si al final él queda como el bueno o como el malo, porque es un tipo que suele tener muy buena suerte, que le suelen salir las cosas bien. Y bueno, ya lo vimos el 23 de julio, o sea, él se sacó de la manga unas elecciones deprisa y corriendo, creíamos que las iba a perder y las acabó sacando adelante. Es decir, que en un primer momento aquella jugada del verano pasado también nos parecía como un error y sin embargo llegaron las elecciones y el tipo sacó adelante su gobierno otra vez, o sea que yo creo que hay que esperar. Oye, Álvaro, todo esto, según, o la excusa, yo creo que tiene mucho que ver a lo mejor que se haya reabierto el caso Pegasus. ¿Qué tendría ese endiablado teléfono móvil? Se cerró, lo he recordado antes y lo vuelvo a recordar, lo cerró la Audiencia Nacional porque los israelíes se negaron, entre comillas, a colaborar. Ahora parece ser que Francia dispone de un montón de datos que bueno, estamos ansiosos por conocer. La opinión pública arde en deseos de conocer, no sé si todo lo que había en ese teléfono móvil, pero en fin, de tener alguna luz que nos ilumine el camino. Pero la excusa que él aduce es la insoportable tensión que le está produciendo que un juez haya osado abrir diligencias
contra su señora esposa, contra doña Begoña Gómez. A mí esto me lleva a varias reflexiones. La primera y fundamental, yo creía que todos los españoles éramos iguales ante la ley. Yo declaré hace unos días delante de un juez. La señora Begoña Gómez, a través de un correo electrónico, ha amenazado a Nacho Cardero, director del Confidencial. A ti que te voy a contar, que eres el primero que empezaste cuando nadie se había fijado en las actividades de un tal José Luis Ábalos, que empezaste a publicar informaciones por las que te amenazaron, te insultaron, te ningunearon, te intentaron despreciar, etcétera, etcétera. A ti te podría llamar un juez mañana, a José María Olmo, compañero del Confidencial, o a Carlos Cuesta, que también ha informado con profusión acerca de Begoña Gómez y acerca pues, de cosas que tienen que ver con la política exterior de España con respecto al Sáhara, etcétera, etcétera. Y a doña Begoña Gómez, a la que yo he bautizado cariñosamente como la señora, temporada 1, no se la puede llamar, cual si fuera una Carmen Polo de Franco rediviva. Oye, me entristece mucho, Álvaro, estoy por supuesto tirando de ironía, por si alguien no se ha enterado. Yo creía que todos éramos iguales ante la ley. ¿Qué pasa en este país? Sí, no, la verdad es que es un tanto injusto que algunos hablen de este asunto como que la señora del presidente debe quedar indemne y debe quedar al margen de la trifulca política. Y esa gente está confundiendo que aquí no estamos enjuiciando la conducta de la esposa del presidente del gobierno por simplemente haber sido o ser la esposa del presidente. Estamos señalando, los periodistas, unas conductas completamente inapropiadas que han interferido en la acción de gobierno. Es decir, las actividades privadas de Begoña Gómez han interferido en decisiones o hay evidencias de que han podido interferir en decisiones del gobierno. Y eso ya de por sí es una conducta reprobable, independientemente de si lleva o no aparejada un delito. Porque puede ser que haya conductas reprobables que nos parezcan éticamente o estéticamente feas, así es, que a lo mejor no sean constitutivas de delito. Correcto. Pero los periodistas estamos para señalar aquellas informaciones que creemos relevantes. Y lo que hemos venido publicando sobre este asunto desde el 27 de febrero, porque hay que recordar que el escándalo de Begoña Gómez salta porque en The Objective publicamos una apertura el 27 de febrero ya destapando el caso Globalia Air Europa, en el que ella está involucrada, y a partir del 27 de febrero se han publicado decenas de informaciones que le afectan y que señalan clarísimamente que ha tenido una conducta un tanto peculiar y un tanto descarada relacionándose con empresarios que luego tenían relaciones con el gobierno. Y esto, como mínimo, exige una explicación pública que no la hemos tenido hasta ahora. Y, sin embargo, a mí lo que me entristece es que, en vez de darnos explicaciones por todo lo publicado, la primera reacción del presidente del gobierno ante el escándalo de Begoña Gómez sea una carta en donde lo que hace es un ataque virulento contra la prensa y contra la oposición. Oiga, vamos a ver, esto no es serio. Usted tiene que darnos explicaciones porque usted es el presidente del gobierno y usted nos tiene que aclarar exactamente su mujer a qué se dedica y qué es lo que hace y si ha influido en alguna de las decisiones que ha tomado el gobierno, porque hay pruebas publicadas, hay fotografías, hay emails, hay cartas publicadas que señalan clarísimamente que aquí ha podido haber un posible delito de tráfico de influencias y, por tanto, que se investigue en los tribunales. Hombre, me parece lo mínimo que debe hacerse. Lo mínimo que debe hacerse, y es gravísimo, y más en tanto en cuanto quien lo hace es el presidente del gobierno, el responsable del Consejo de Ministros, que por un problema personal de la presunta comisión de un delito, que como bien dice Álvaro Nieto, a lo mejor luego el juez pues considera que éticamente puede ser más o menos bonito, más o menos feo, más o menos estético, pero que no hay materia delictiva, o quizás sí la haya, pero simplemente por una mera apertura de diligencias contra una ciudadana española, que en teoría debe ser igual ante la ley que todos los demás, doña Begoña Gómez Fernández, 1975, natural de Bilbao, se organice todo este pifostio, cuyo fin último es
pues como decían antes, el último refugio es una metáfora, que nadie me busque las vueltas por ahí. El último refugio de los canallas es el patriotismo y tal. Bueno, pues el último refugio de algunos, a los que por supuesto no estoy llamando canallas, es sacar esto para forzar un enfrentamiento civil. Porque yo creo que lo que menos conviene ahora mismo a una ya crispadísima sociedad española es ponerla en la tesitura de o estáis conmigo, con el conducator, o si no estáis conmigo sois todos unos fascistas, unos fachas, derecha, ultraderecha política, la oposición, toda la oposición, Feijóo, Abascal, ultraderecha periodística, que somos todos. The Objective es de ultraderecha, El Confidencial es ultraderecha, Periodista Digital es ultraderecha, Es Radio Libertad Digital es ultraderecha, OK Diario es ultraderecha. Oiga, Voz Populi también, gracias Carlos Pecker. No, todos somos ultraderecha. Es decir, nos van a exigir al final, pues como en la Edad Media, casi pureza de sangre. ¿Tú crees realmente que esto es lo que necesita la sociedad española? ¿Esta es la mejor manera de guiar responsablemente a un país como jefe del Ejecutivo que olvida también que es presidente de todos los españoles, no solo de los que le votan, sino de los que no le votan? Sí, esa es la clave. Esa es la clave. Que él actúa de una manera muy irresponsable, porque él es mi presidente también. Claro. Y sin embargo, en una carta me está insultando. Claro. En esa carta me está insultando porque está hablando de mi periódico y está hablando de mis informaciones como periodista. Y yo creo que no es justo que el presidente de mi gobierno me insulte en una carta. Es que sinceramente creo que como mínimo debería estarse callado. Ante los problemas de su mujer, silencio. Y si quiere decir algo, lo que debería es dar explicaciones para aclarar lo que se ha publicado. Porque, insisto, no le estamos acusando de ningún delito. Los periodistas lo que estamos haciendo es señalar con el dedo conductas que nos parecen un tanto peculiares. Y las hemos ido publicando. Y ahí están disponibles para todo el mundo. Y si, por cierto, Sánchez o su mujer consideran que las informaciones están mal, que acudan a los tribunales y que nos demanden. Si es que eso siempre lo pueden hacer. Es decir, lo que hacemos los periodistas está sometido también a los tribunales y a la ley. No somos, no estamos por encima de la ley ni por encima del bien y del mal. Por tanto, yo lo que creo que es completamente irresponsable es que el presidente del gobierno tilde de ultraderechistas a todos aquellos que opinan diferente o que le critican. Es que, en fin, esto no puede ser. O sea, esto no es o yo o el caos. Esto no es todo el que esté, todo el que no me apoya está contra mí. Yo creo que aquí él, evidentemente, lo que está haciendo es polarizando y lo que está es abriendo en canal a la sociedad española. Lo que pasa es que yo creo, sinceramente, que cada vez hay menos gente de su lado. O sea, a mí la sensación que me da es que, aunque es verdad que hacen mucho ruido, porque son una gente muy ruidosa, pero a mí la sensación que me da es que no son tantos. Es decir, yo conozco mucha gente que le vota o que le ha votado y que no comparten estas actuaciones del presidente del gobierno. Entonces, yo creo que en realidad los que le apoyan son una minoría que están en medios de comunicación y que son palmeros absolutos de su gestión como presidente del gobierno, pero yo creo que en el otro lado estamos más. Estamos más porque además hay gente cada vez más variopinta en el otro lado. Y no puedes tildarlos a todos de ultraderechistas o de fascistas. O sea, esto es una locura, porque es que del otro lado hay gente que ha luchado contra el franquismo, hay gente que ha sido encarcelada durante el franquismo, hay gente que tiene una larga y acreditada trayectoria como antifascistas. No puedes tildarles de ultraderecha. No puedes. No puedes. Aquí he tenido en alguna ocasión sentado a mi amigo y al que le tengo, además de un profundo respeto, una profunda admiración, José Luis Corcuera, que es probablemente quien más claro lo dice. José Luis rompió el carnet en el 2018. A Nicolás Redondo, es decir, a un fascista peligroso también, le acaba de echar hace pocos meses del partido. No sé, a Joaquín Leguina le han puesto de chupa de Dómine. Son todos unos fascistas. Bueno, la propia Rosa Díez, que no quiere ni oír hablar de ella, lo más suave que la llaman es traidora,
Oye, hace muchísimos años que se fue, pero Rosa está aquí todos los meses conmigo y con Alfonso, y a Rosa no creo que nadie pueda llamarla tampoco una peligrosa fascista, porque se tiró nada más y nada menos que 34 años militando en ese partido político. Solamente una última pregunta, Álvaro, y abuso un minuto más de tu tiempo, que sé que estás extraordinariamente ocupado y vas en un día como hoy. Saca la bola de cristal, hacemos ese ejercicio un poco, un guiño a nuestros oyentes y espectadores. ¿Qué puede pasar a partir del lunes? Aunque ya básicamente me lo has respondido en la primera pregunta. No, bueno, espérate, antes de responderte a esto, déjame que añada esos nombres que tú has dado, porque sí que me gustaría defender un poco a mi periódico, porque está siendo vilipendiado y está siendo acusado, yo creo que injustamente, no solo por el presidente del gobierno, sino por todos sus palmeros. Y no puede ser que un periódico como el mío sea fascista o ultraderechista cuando trabajamos en este periódico, en The Objective, varios de los que hace 5 años estábamos en el diario El País. Cuando aquí escribe Antonio Caño, que dirigía El País hace 5 años. Cuando aquí está Juan Luis Cebrián, que ha presidido el grupo Prisa del diario El País y la cadena SER. Cuando aquí escriben Fernando Sabater, Francesc de Carreras, Félix de Azúa. Gente con una dilatada trayectoria de izquierdas, referentes de la izquierda española. Esto no puede ser un periódico fascista. ¿Que aquí hay gente también de otras sensibilidades? Por supuesto. Pero, hombre, no pueden, o creo que no deberían, tildarnos de fascistas o de ultraderechistas cuando nosotros lo único que estamos haciendo es intentar contar e informar y hacer nuestro trabajo, que para eso está, ¿no? Y luego, respecto a lo que dices de la bola de cristal, pues hombre, yo es que no sé lo que va a pasar, sinceramente. Apostaría a que va a permanecer en el puesto y apostaría a que lo que va a hacer es una moción de confianza para que el Parlamento español se pronuncie sobre su persona y como resultado de esa moción pues haya una votación en la que salga adelante un respaldo de nuevo claro a favor de Pedro Sánchez. Yo creo que esto es lo que él busca, que se visualice una vez más que el Parlamento mayoritariamente está con él. Y yo creo que es la manera que tiene de reforzarse y de llegar a las próximas elecciones, tanto catalanas como europeas, en una situación mejor. Efectivamente, esa es una de las opciones más probables, ¿no? Y que se está barajando en las últimas horas esa posible cuestión de confianza a la que podría someterse la próxima semana. En cualquier caso, y esta sí que es la última, Álvaro, hay elecciones el 9 de junio, elecciones europeas, pero antes, el 12 de mayo, hay elecciones catalanas. Todo parece indicar que Salvador Illa va a ganar con unos cuantos escaños de diferencia, pero necesitará para gobernar, si es que a Sánchez le conviene que gobierne Illa, que esa salida de otro costal diferente, decantarse por Junts o decantarse por Esquerra, y a lo mejor pues uno de los dos socios en los próximos meses se le cae. Ultimísima, Álvaro, ¿tú crees que se comerá el turrón en Moncloa? No me guardes la bola de cristal durante un minuto solo. Yo creo que hay Sánchez para mucho tiempo, sinceramente. Sí, porque es que creo que ha demostrado una sobrada capacidad de resistencia. Es un tipo con suerte y aunque cada día está más acorralado, pero yo creo que ahora mismo no hay ningún motivo serio de peso que justifique una interrupción de la legislatura. Hay que tener en cuenta que él ya consiguió lo que buscaba, que era salir reelegido presidente, eso ya lo tiene. Que haya o no haya presupuestos, a los demás nos puede parecer muy grave, pero a él eso no le preocupa lo más mínimo, es decir, yo creo que está dispuesto a gobernar sin presupuestos y, por tanto, no veo la necesidad, aunque pierda el apoyo de Junts o de Esquerra o de Bildu o del PNV, da igual, aunque se le caiga un socio, él ya es presidente y, por tanto, puede aguantar perfectamente tirando para adelante los 4 años. Sinceramente, yo no veo ahora mismo una razón que justifique que de repente decida tirar la toalla. No lo veo. A nosotros nos puede parecer que sí, es decir, a todos o a una mayoría seguro que nos parece que hay razones suficientes para interrumpir la legislatura. Pero creo sinceramente que en la mente de Sánchez eso no está contemplado. Bueno, pues esperaremos acontecimientos. Los próximos días van a ser sin duda apasionantes. Álvaro Orieto, director de The Objective, muchísimas gracias, te envío un abrazo.
Te doy la enhorabuena, a ti en especial, por tu trabajo y por tu valentía, y seguid adelante, tú y ese gran equipo de profesionales que comandas en The Objective, porque sois muy necesarios. Hasta la próxima, Álvaro, cuídate mucho. Muchas gracias por tus palabras. Un abrazo. Un abrazo. Continuamos en la retaguardia. Arrancamos ya la retaguardia. Carmen Obregón, periodista, compañera, amiga en The Objective y, por encima de todo, compañera de trinchera, luchadora. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Eurico? Buenos días, buenos días. Un saludo para todos. Un saludo. Bueno, oye, supongo que estás tan convulsionada, con un estado de ánimo tan convulso como el nuestro, por la carta. La carta, además, ya desde el principio, bueno, me he marcado un campanazo de 20 minutos, con lo cual no voy a abundar, porque ahora quiero hacerte alguna pregunta y quiero compartir información contigo. Por no saber el tipo, por estar peleado no solo con la sintaxis ni con la semántica más elemental y con la gramática española, no sabe ni hacer un encabezamiento. Carta a la ciudadanía. Carta al pueblo de Roma. Este tío se cree que ya es un emperador. Esto, en mi opinión, además de ser ridículo, risible, una torpeza, porque tanto si de verdad se quiere ir como si esto es todo una maniobra para el lunes decir: os agradezco vuestros millones de muestras de cariño y me voy a quedar porque me debo a vosotros, como Pepe Isbert cuando sale al tal, esto podría ser hasta una manifiesta ilegalidad, porque un presidente del gobierno, lo vuelvo a repetir por si alguien no ha escuchado el campanazo, no puede entrar en boxes, ponerse en parada técnica 3 días, 4 meses, así porque le viene bien a él, porque se le cruza, se le pela el fusible de la noche a la mañana. Existe una cosa que se llama Constitución, hay cauces constitucionales para hacer estas cosas. ¿Ha informado de esto al jefe del Estado? No, padre. ¿Ha informado de esto al Consejo de Ministros? No, padre. ¿Ha informado de esto al Congreso de los Diputados? No, padre. Y no será porque no hacía ni 3 horas que había vuelto del Congreso. Carmen, ¿cómo lo ves? Bueno, fíjate, vamos a empezar por el principio. A ver, ¿qué te parece? Pues yo ayer por la tarde estaba escribiendo sobre un tema que ahora me parece todo absolutamente menor, pero bueno, era un tema interesante, que es una plataforma, una herramienta que ha creado la AIREF para el control de la gestión de los fondos Next Generation. Y había tanto barullo en la redacción que dije, me voy a una habitación aparte para escribir y concentrarme. Cuando salí de la habitación, veo a todo el mundo embarullado hablando de una carta. ¿Qué carta? Pero, me parecía que venía del espacio. ¿Pero qué carta? Pero entonces empecé a recibir un montón de mensajes de amigos, compañeros, preguntándome, pero es verdad que Pedro Sánchez se va y la carta. ¿Pero qué era la carta? Entonces, bueno, ya, me siento con mis compañeros a hablar de la carta, me enseñan la carta. Y honestamente te voy a decir, conociendo al personaje que es Pedro Sánchez, porque es un presidente que se ha convertido en un auténtico personaje y se lo ha labrado día a día, no me ha sorprendido absolutamente nada de él. Nada. Está claro que se pudo ver ayer, que está tocado, que detrás de esta historia puede haber una cierta teatralidad o mucha teatralidad. Yo no le voy a poner el peso en la báscula para medir exactamente el volumen de esa teatralidad. Pero mire, Eurico, yo creo que yo he hablado con algunos compañeros, con fuentes, y yo creo que se quiere largar. Y se quiere largar para que no le pillen. Claro, claro. A él, a su mujer, a su hermano, y se quiere largar porque me parece, y no sé si la gente se ha dado cuenta, que se le ha abierto una pequeña puerta, aunque nos parezca increíble, en la Unión Europea para presidir el Consejo, porque Meloni le ha quitado el veto que le tenía. Entonces, pues no lo sé, tengo la impresión de que él ayer se quiso ir de todas, y hubo alguien allí en Moncloa que le dijo, cuidado, no te vayas, o al menos no te vayas así, igual te podemos hacer un homenaje este fin de semana, habrá que hacer un seguimiento de cómo mueve el avión. Pero ¿tú has visto, Carmen, alguna división en diferido en tu vida profesional? Porque yo no recuerdo ninguna. Vamos a ver, Eurico, si es que, insisto, es que Pedro Sánchez no es una persona normal. Ya. Es extraterrestre. ¿Tú has visto un gobierno que llegue a través de una moción de censura? ¿Tú has visto un secretario general de un partido que votaba detrás de una cortina y sus propios compañeros le criticaron? No. ¿Tú has visto todas las cosas que ha hecho este hombre en todos estos años? Son cosas sorprendentes, son cosas anómalas. Lo que pasa es que estamos vacunados porque cada vez que hace una cosa, la anterior ya se nos queda como, ¿no?, desfasada, pero siempre se supera a sí mismo. Entonces,
No sé, vamos a estar un poco al tanto, estamos demasiado pensando que es tan teatral todo, y yo creo que el tipo, o sea, el presidente está muy tocado, porque es que le llegan por todos sitios, y ya el remate rematísimo del todo ha sido lo del caso Pegasus, esa reapertura que lo recoge la audiencia, oye, que es que el caso Pegasus, es que ¿qué hay en ese teléfono? A lo mejor eso explica todo. Es que nos hemos olvidado de lo del Sáhara, fue muy gordo. Que no, no, Pero no, que, algunos no nos hemos olvidado. ¿Qué va, qué claro, va? España es Esa es la todo. madre del cordero. Algunos no nos hemos Claro, es que olvidado. bueno, hay muchas ¿Qué había en hay este muchas. FOC? Ahí, gracias Omar, en este maldito teléfono. ¿Qué había? Claro, ¿qué hay en ese teléfono? Un teléfono que sabemos que con un procedimiento y con una informática donde los judíos saben bastante. Judíos, Palestina, en fin, o sea, ya veremos y esperaremos al lunes. El lunes dará una rueda de prensa y a ver qué dice. Pero no estemos tan creyentes que es una teatralidad para luego remontar la campaña. No sé, pueden pasar cosas. Sí, a mí Te- sí que me llega, Eurico, perdón, he dicho antes, sí que me Dime, llega dime. que él informó al rey de esta situación. Eso es lo que me llega a mí. Que Bueno, informó a pues Zarzuela de la situación y que se pensaba ir en principio, y como te repito, alguien en Moncloa le dijo, no, espérate, no te vayas, y ahí escribe la es carta. que desde Y la luego si carta se parece... pensaba ir, que yo no lo descarto, este, este no es el formato para un jefe de gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea. Adolfo Suárez dimite 3 semanas antes de la intentona de golpe de Estado del 23F, dimite, yo tenía 8 años, pero me acuerdo, y hace una comparecencia en televisión en horario de máxima audiencia y se dirige a la nación. Hay jefes de gobierno que han dimitido dirigiéndose a las Cortes Generales, a la sede de la soberanía popular, a las cámaras legislativas, al poder Pero, legislativo. pero, Hay jefes de Estado, estoy pues, pensando en Balduino de Bélgica, que abdican, aunque fuera 24 horas, y fuera por una cuestión que no tiene nada que ver sí. con la que estamos hablando, y se dirige a la nación. ¿Qué coño es esto de una carta por Twitter? Hombre, pero parece que estamos en un país bananero, Carmen. Eurico, ¿no te puede sorprender un presidente que cada vez que se toman decisiones importantes en el Congreso de los Diputados, que por cierto no son muchas, porque no hay no hay mucho movimiento ni mucho trabajo en este Congreso, que prácticamente hemos estado a golpe de decretazo, encerrados en casa un montón de tiempo, no hay proposiciones legislativas, en fin, pero un señor que aquellas pocas ocasiones que ha habido que decidir algo importante, ha cogido y se ha alargado y se ha ido al extranjero y se ha metido un viaje porque no le interesaba votar, porque no sé, porque no se quería desgastar. No nos puede sorprender de un presidente que cuando ha tenido un acto con los reyes se ha saltado todos los protocolos y casi se ponía él de rey en vez de presidente del gobierno porque no sabía dónde colocarse o porque no quería ni aprendía en todo este tiempo. Entonces, insisto, no nos puede sorprender nada de lo que haga. ¿Que la carta está mal redactada? Pues hombre, pues normal. ¿Cómo está esta su tesis doctoral? Pues es un desastre, ¿no? Pues igual, Copiada. es prácticamente lo mismo. Estamos en esa... En fin, tengamos paciencia, no quitemos el piloto rojo y pensemos que si se larga, a lo mejor ella tiene decidido quién le puede suceder. Yo he estado, como te digo, Cuéntame porque en, has estado en la COE y creo que tienes información muy jugosa, Carmen. bueno, estoy en la COE, ahora mismo concretamente estoy en un despacho de CEPIME que son encantadores y me han brindado para poder conectarme contigo. Pero las jornadas sí, las jornadas se inauguraban esta mañana a las 9. La vicepresidenta primera, que mismo es presidenta del gobierno, porque tenemos un presidente que está escondido, no sabemos si se va a ir a Canarias, o si se va a ir a Toledo, o se va a ir a Cádiz, no sabemos, o se va a encerrar ahí, no lo sabemos. Bueno, hay que seguir el falco en estos 5 días, igual son los últimos 5. Como te decía, la vicepresidenta venía a inaugurar a las 9, pero ha llegado a las 9:40, con un precioso, la verdad es que es una señora que tiene una factura impecable a la hora de vestir. Bueno, pues cuál ha sido la gran sorpresa, que nos ha dado un meeting, un auténtico meeting. Ella está descompuesta, mal feeling, pero nos ha dado un meeting y ha dicho que no puede pasar por alto, que no es una persona cínica y que ha tenido que hacer un cambio de paso, ¿no? Sobre el discurso que iba a pronunciar a propósito de los fondos, y se ha dedicado pues a criticar a medios de comunicación que publican medias verdades, retales
están haciendo es una campaña con un presidente honrado, honesto y trabajador, y que eso no es justo y hay que rebelarse, porque eso no puede ser posible. Pero ¿cómo que no Así es que eso justo y hay es que rebelarse si han machacado y han triturado a la familia de Isabel Díaz Ayuso, a Isabel Díaz Ayuso? Van diciendo ahora estos... no me refiero a la vicepresidenta, todo el respeto hacia ella, pero en general a toda esta caterva de sinvergüenzas con hashtags de no todo vale, a la familia no se la toca, pero si habéis triturado a la familia de Díaz Ayuso, miserables, miserables. ¿Y quién os creéis que sois? Pedro y Begoña, que estáis por encima de la ley, o sea que yo puedo ir el otro día a declarar delante de un juez, Álvaro Nieto si le llaman tiene que ir a declarar delante de un juez, Nacho Cardero si le llaman tiene que ir a declarar delante de un juez, y la señora es como Carmen Polo de Franco, no se la puede tocar, no se puede poner una denuncia o no se puede poner una demanda contra ella, que es una ciudadana, todos somos iguales ante la ley, pero ¿en qué país vivimos? Perdona, Carmen, es que hacen hablar a los muertos. Sí, no. Me temo que es exactamente como tú dices. Depende con qué color político seas, pues entonces se le puede juzgar de una manera o de otra. Bueno, ella ha dicho que que las campañas que se están haciendo con el presidente que es intolerable, y entonces pues nada, ya volver a poner otra vez esto sí que es una campaña de victimismo. Lo que pasa que a mí lo que me llegan es que si Sánchez se fuera, no creo que pensara que ella fuera la sustituta, que podría ser átate los machos, Zapatero. ¿Qué me estás contando? Te has quedado como diría te has quedado carajotado. Vuelve, no hombre, Pues, porque es verdad que hemos barajado hace tiempo y hemos vuelto a desempolvar el nombre del presidente de Atocha, un abrazo, presidente, que lo eres hasta que te mueras, aunque seas expresidente, como el gran inspirador, el asesor áulico, digamos, la persona que más ha influido para esa paulatina, lenta pero constante venezuelización, valga el palabra, de España en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, y a mí no me extrañaría que fuera el as en la manga que tuvieran estos tíos, ¿por qué no? ¿Y sabes qué es lo jodido, Carmen? Con perdón, perdónenme porque los días que vengo exacerbado me pongo más castizo, lo jodido es que tendría 7-8 millones de votantes, Zapatero, los tendría, mis cojones, con perdón. Aunque parezca mentira. Lo que deseara estamos bueno, siempre Zapatero se contaría con más apoyo de que María Jesús, que es muy político, pero es que si a la y vascos nacionalistas gustaría, ahí lo dejo. Te hemos oído entrecortada esta última respuesta, Carmen. El audio era fenomenal hasta este momento. Vamos a intentarlo por segunda vez porque esta última respuesta solo se te ha oído entrecortada. Decía yo, hablaba del posible apoyo de Zapatero. Decía que Zapatero me parece, digo yo, en su cabeza, en su pensamiento, lo ve más ideal, ¿no? Mejor candidato para investidura a la hora de estar con sus socios de investidura, ¿no? Casi con vascos nacionalistas e independentistas, porque a lo mejor María Jesús con ese, pues ser andaluza, pues no les gusta, no sé. Creo yo que podrían ir por ahí los tiros. Fíjate que Zapatero, se habló de Zapatero como candidato a la Unión Europea, ¿no? Del Partido Socialista. Sí. Y yo creo que él se descabalgó, pues no sé, no le interesaría. Pero no me extrañaría que en una investigación pudiera ser le descabalgaron y tú sabes como yo por qué, porque querían ponerle, antes de
que por cierto, vaya día pobre Teresa Rivera, que le han contraprogramado su puesta de largo como número 1 del PSOE a las europeas. Hace un mes y medio así, ¿no? 2 meses o menos. Se barajó el nombre de Zapatero para encabezar la lista del PSOE a las próximas europeas del 9 de junio, pero claro, inmediatamente, a ver, no hay que ser Einstein para darse cuenta de que este es un interés inusitado, propio, personal, de José Luis Rodríguez Zapatero y sus amigos del Grupo de Puebla, para extender los tentáculos de su lobby de Puebla, a todas las instituciones europeas. Y que he leído, vaya usted a saber, porque yo no tengo acceso a fuentes tan lejanas, que hasta la propia Ursula von der Leyen, o colaboradores, o gentes muy influyentes y de mucho peso en la Comisión, habían parado ese intento de no, este aquí no entra, o a este aquí no le dejamos entrar ni de coña, porque le consideraban un caballo de Troya, efectivamente, del grupo de Puebla. Pero mira tú por dónde, pues sí, yo a María Jesús Montero no la veo en ningún caso. Si finalmente el figura cae, vamos a ver en qué queda la tontería esta, pero si finalmente el figura pasa mejor vida política, por supuesto, Dios le dé muchos años, pero que se los dé lo más lejos posible, si ello es posible, valga la redundancia. Yo veo más a Zapatero como sustituto y, en vez de a María Jesús Montero, al que no veo ya desaparecido o con Sánchez de cuerpo político presente, no veo a Paje desperdiciando su gran oportunidad de oro, con lo cual a lo mejor nos podríamos divertir con un congreso extraordinario y veríamos a ver qué pasaba. Todo esto es un futurible, porque a Carmen Obregón y a mí nos parece bien sacar la bola de cristal, porque hasta llegar a esa pantalla pues tenemos que agotar muchas otras antes, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a ver qué pasa el lunes. Yo estoy que no vivo, estoy que no vivo. No iba a decir que me importa 3 narices, porque me importa mucho España, pero vamos a ver hasta dónde esto todo era una tramoya y una payasada y una puesta en escena, o realmente es que el figura no la tiene de cemento armado. Quiero decir, la cara y la resistencia, ¿no? Y es mortal, wow, memento mori, recuerda que eres mortal, pues tiene al menos una línea roja, al menos, y tiene un punto débil que podría ser su familia. Vamos a ver, Carmen, ¿qué pasa? Seguiremos. Que ella se fue otra vez, que ya huyó otra vez cuando se metió en el coche, cuando salió de Ferraz, casi por la puerta de atrás. Acuérdate, ¿no? O sea, que tampoco sería la primera vez que se va. Lo que pasa es que este es un tipo resistente, ¿eh? Se va y luego vuelve. Entonces, pues, es que no quiero pensar en el Consejo Europeo a Pedro Sánchez. En fin, los designios de Dios inescrutables. Vamos a ver qué pasa. Cuídate mucho, Carmen Obregón, y te envío un abrazo y seguimos charlando dentro de los días. A ver con qué nos va sorprendiendo la actualidad. Un abrazo, Carmen. Un beso. Un beso grande. Gracias a todos. Hasta aquí la retaguardia. Mañana más y mejor, si no pasa algo, lo cual no es descartable en las próximas horas. Por si acaso nos recomiendan que nos cuidemos. Recomendación que ya hago extensiva a todos, sean quienes sean. Un abrazo y hasta mañana.